Cerrá los ojos. No vamos a meditar, vamos a volar, vamos a soñar, vamos a leer libros de todo tipo. Te voy a leer algunos fragmentos de esos libros y te voy a contar de qué se tratan, te los voy a reseñar y también vamos a meternos en la vida de sus autores. Bienvenido, esto es Descalza Leo. Minutos, libros. Vamos a recibir a Paul Auster, este escritor norteamericano que murió este año, en abril más precisamente. Y el libro que te traigo hoy tiene que ver con la identidad. Así que te digo que si no la tenés muy clara y estás un poco confundido respecto de lo que sos, de quién sos y de hasta dónde podés llegar, tené cuidado, porque leer Trilogía de Nueva York, la trilogía de Nueva York, es ponerse en aprietos. Acá, el escritor lo que va a hacer es contarnos tres relatos que en apariencia no tienen nada que ver uno con el otro, pero que se van a ir uniendo a través de un hilo conductor que tiene que ver, como te decía antes, con la identidad. Los relatos se titulan Ciudad de Cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. En Ciudad de Cristal vamos a encontrarnos con un protagonista que es un escritor de novela policíaca que por azar se convierte en protagonista de una investigación real y se ve actuando como un detective por las calles de la ciudad de Nueva York, mientras se cuestiona quién es. Acá el escritor va a jugar con su propio nombre, él mismo va a jugar a que se encuentra con un Paul Auster y él mismo va a jugar a que investiga algo. En el segundo texto, Fantasmas, nos va a pasar algo similar, pero es un poco más complejo. Él directamente va a un recurso muy original, que es el de no darle nombre a los personajes, sino que los va a nombrar mediante colores. Uno es azul, otro es blanco y otro es negro. Otro es castaño. Acá hasta en algún momento tal vez tengas que hacer un cuadrito sinóptico para no perderte. Estamos hablando de un escritor complejo que tiene gran profundidad. Y también en Fantasmas se va a tener que resolver una desaparición. En el último relato, La habitación cerrada, el protagonista va a recibir el encargo de buscar a un amigo de la infancia desaparecido, que dejó una maleta llena de manuscritos inéditos que quiere que sean publicados, por razones un tanto confusas. Acá también, de alguna forma, va a aparecer el viejo Paul Auster y va a aparecer el personaje protagónico del primer relato de La ciudad de cristal. Es decir, es un lío bárbaro. Pero si te gusta jugar con esto de quién es quién y si te gusta en el medio esta forma de narrar que él tiene de poner frases logradas y de jugar con el lenguaje, porque también es otro de los puntos característicos de la trilogía de Nueva York, se juega todo el tiempo con el lenguaje, con el significado de las palabras, con la forma en la que las podemos poner y sacar para cambiar sentidos, algo similar que sucede con los nombres propios y con las personas. Pero voy a dejar de contarte algo tan ambiguo para pasar a leerte algunos fragmentos. Nueva York era un espacio inagotable, un laberinto de interminables pasos, y por muy lejos que fuera, por muy bien que llegase a conocer sus barrios y calles, siempre le dejaba la sensación de estar perdido. Perdido no solo en la ciudad, sino también dentro de sí mismo. Cada vez que daba un paseo se sentía como si dejara a sí mismo atrás y entregándose al movimiento de las calles, reduciéndose a un ojo que ve, lograba escapar a la obligación de pensar. Y eso, más que nada, le daba cierta paz, un saludable vacío interior. El mundo estaba fuera de él, a su alrededor,
delante de él, y la velocidad a la que cambiaba le hacía imposible fijar su atención en ninguna cosa por mucho tiempo. El movimiento era lo esencial, el acto de poner un pie delante del otro y permitirse seguir el rumbo de su propio cuerpo. Mientras vagaba, sin propósito, todos los lugares se volvían iguales y daba igual donde estuviese. En sus mejores paseos conseguía sentir que no estaba en ningún sitio. Y esto, en última instancia, era lo único que pedía a las cosas: no estar en ningún sitio. Nueva York era el ningún sitio que había construido a su alrededor, y se daba cuenta de que no tenía la menor intención de dejarlo nunca, jamás. La trilogía de Nueva York lo que hace, en definitiva, con este juego de identidades y con el uso del lenguaje, cambiándolo a troche y moche, te diría, es generar un nuevo estilo policíaco, porque los tres cuentos o relatos tienen que ver con el trabajo de un detective privado. Él así modifica el género policial y lo vuelve más intrínseco a los protagonistas, donde ya los resultados no tienen tanta importancia, sino el camino en sí mismo, una hoja de ruta que te va a dejar en un destino donde ni siquiera el detective sabe quién es ni en dónde está. Te voy a leer un fragmento del último relato para que termines de entender cómo es esta idea. Nos imaginamos la verdadera historia dentro de las palabras, y para hacer eso sustituimos a la persona del relato, fingiendo que podemos entenderla porque nos entendemos a nosotros mismos. Esto es una superchería. Existimos para nosotros mismos, quizás, y a veces incluso vislumbramos quiénes somos, pero al final nunca podemos estar seguros. Y mientras nuestras vidas continúan, nos volvemos cada vez más opacos para nosotros mismos, más y más conscientes de nuestra propia incoherencia. Nadie puede cruzar la linde que le separa de otro por la sencilla razón de que nadie puede tener acceso a sí mismo. Este es, señoras y señores, Paul Auster, y esta es su trilogía de Nueva York, uno de los libros icónicos de este escritor que lo llevó a la fama. Espero que te haya gustado esta recomendación y, como siempre te digo, nos encontramos en las demás redes. Te leo en los comentarios, decime qué leíste de Paul Auster, o si no leíste nada todavía, ya estás advertido con esta historia. Y como siempre te digo, nos estamos encontrando en Instagram, TikTok, YouTube y con nuevas lecturas. Espero que la hayas disfrutado. Chau, chau.